Bien, muy buenos días, querido primero Ancla. Vamos a retomar nuestras actividades académicas, ¿cierto? Nuestra asignatura de Historia y Ciencias Sociales. Nos corresponde analizar en este breve semestre, ¿cierto? En este segundo semestre, Educación Cívica. Bien, vamos a ver tres temáticas esenciales, ¿ya? Como lo son la teoría del Estado, que es lo que nos va a llevar gran parte del semestre, de este tiempo. Luego todo un análisis de nuestra actual constitución del año 1980 y vamos a terminar, ¿cierto?, con derecho internacional humanitario y derechos humanos, ¿ya? Ustedes saben muy bien que tenemos un semestre en teoría, ¿cierto?, de 16 semanas. Estaríamos finalizando más o menos a fines de octubre. Eh, vamos a continuar con la modalidad, ¿cierto?, de estas grabaciones con clases correspondientes al módulo de la clase del lunes de la tarde y nos encontraremos los días jueves entonces en clase, en horario de clase, ¿cierto? Con la sesión Zoom, como siempre mandándoles eh, los correos, la información correspondiente, el horario correspondiente, ya para que nos encontremos. Bien. Respecto a la evaluación, creo que a principio de año yo les comentaba que vamos a continuar, ¿cierto? Eh, con la misma modalidad de evaluaciones, de las cuatro notas que nos quedan, ¿no? Ya para este segundo semestre, las dos primeras van a ser prueba escrita, la tercera nota será la nota de los promedios Cook y la última va a ser un trabajo. Vamos a volver a la modalidad de las pruebas, a diferencia de historia de la cultura, ¿cierto? Que fue un poco más pesado en cuanto a investigación. Tenemos que avanzar un poquito más rápido, producto de lo corto que es este semestre. Como todavía no hay certeza, ¿cierto?, de lo que va a pasar hacia adelante, tenemos que simplemente avanzar, cumplir con lo que se señala ciertamente en el programa, ¿cierto?, de nuestra asignatura, pero hasta el momento vamos bien, por lo menos los objetivos se van logrando y ya nos estamos reencontrando nuevamente. No sé si se me queda algo, ¿no? por compartirles, pero vamos a comenzar. Les voy a enviar, lógicamente, el correo, eh, la primera presentación, que es un poquito extensa, lo tengo súper claro, pero que vamos a ir analizando, bastante teórica, porque vamos a comenzar justamente por el análisis de todo lo que es la teoría del Estado y la teoría de la nación. Ya necesito, obviamente, que este video lo vean los días lunes en horario de clase y el día jueves podemos seguir avanzando o podemos también solucionar, ¿cierto? Comentar, discutir, ya todas las dudas que les arrojó justamente esta clase, ya. Necesito que abran, obviamente, la presentación, ya. Dice que esta unidad temática, ¿cierto?, que tiene conceptos generales del Estado. Podemos hablar bastante del Estado, ¿ya? Producto de que es la institución fundamental, es el corazón, digamos, de lo que significa una institución eh, humana, ¿no? Y que tiene que ver con el aparato público, principalmente. Vamos a hablar del Estado, de sus elementos, de su teoría, de su concepto, ya del fin del Estado, de la soberanía del gobierno, ¿cierto? Y algunos elementos que la Constitución establece, ¿cierto?, como bases generales de su administración, ¿ya? Pero por ahora me interesa que estemos bien conscientes de lo que significa justamente esta teoría del Estado, ¿ya? Y vamos a comenzar, bueno, los objetivos, ¿ya? Conocer y comprender la importancia y el rol que cumplen las instituciones en la sociedad en general, ¿no? De hecho, con eso vamos a comenzar. Y reconocer cómo funcionan los órganos establecidos en la sociedad, ¿ya? Eso es muy, muy importante, ¿cierto?, de reconocer. Tienen que entender los objetivos, ¿cierto?, que nos convocan, que nos llevan, ¿ya? Y a modo de introducción, dice que tanto el hombre como la mujer son seres gregarios. Me imagino que ha sido como muy difícil, y con esto vamos a comenzar, ¿no?
Me imagino que para usted ha sido súper difícil entender eh, qué significa este concepto de gregario, ¿no? Nosotros no vivimos en una sociedad en donde seamos todos o tengamos toda una vida ermitaña. Todas las actividades humanas tienen que ver justamente eh, con esta necesidad de agruparse, ¿ya? Si ustedes ven en educación hay cursos y los cursos son grupos de personas, uno va a un centro médico y uno ve muchas personas, ¿cierto? Uno está en un transporte público y hay muchas personas también. Entonces, hay una necesidad, ¿cierto?, de agruparse, de congregarse. De ahí viene el término justamente, de ahí deriva, digamos, este verbo, ¿no? Congregar, congregar, juntar, congregar, gregario, ¿ya? Hombres y mujeres indistintamente realizamos todas nuestras labores de manera grupal. Ya tenemos una familia donde hay un grupo de personas, que es la institución obviamente más importante, tenemos grupos de amigos, también nos juntamos en pareja, ¿no? Para construir una familia futuro. eh, el deporte también, la gran mayoría de los deportes son absolutamente colectivos. ¿Ya? Entonces, no hay ninguna, o son muy pocas en realidad las actividades humanas que son individuales. La gran mayoría tiene un carácter colectivo. ¿Ya? Y en este carácter colectivo, ¿cierto? Es que hemos destinado o hemos dividido, ¿ya? De alguna manera, nuestras labores o nuestras actividades, o hemos organizado también nuestro trabajo, ¿ya? De manera también colectiva. Nosotros trabajamos en equipo. Ustedes, por ejemplo, están destinados, ¿cierto?, a trabajos en equipo, ya a futuro, en lo que les toque realizar, en sus reparticiones, etcétera. ¿Ya? Y esto pasa a ser incluso un valor, ¿ya? Este trabajo justamente en equipo, con esta empatía. Entonces, como dice esta presentación, los seres humanos tenemos esta necesidad de relacionarnos, ¿ya? Tenemos esta necesidad, ¿ya? Y además, cada institución o cada grupo, ¿ya?, que nosotros tengamos, eh, tendemos además a usar códigos. Cuando hablo de códigos, me refiero específicamente a normas de conducta. Bien, o códigos de comportamiento, como aparece acá, dentro de todas las comunidades. Piensen ustedes, incluso cuando todos éramos pequeños, ¿cierto? Y jugábamos con nuestros amigos a lo que fuese, siempre colocábamos normas, entendiendo que las normas regulan nuestro comportamiento y establecen qué cosa. Finalmente, lo permitido y lo prohibido, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, pareciera ser que esto es innato, ¿no? Esto es innato, ¿ya? Crear normas, todo el mundo crea normas, todo el mundo tiene normas para regular justamente los comportamientos deseados y castigar o sancionar ciertamente los que no son deseados, ¿ya? Es por eso que no basta con esta agrupación, ¿cierto?, espontánea, no basta con hacer una familia, no basta con tener una pareja, con tener amigos, con trabajar en una institución, participar, ¿cierto?, dentro de una comunidad, practicar un deporte, ¿ya? Si cada una de estas instituciones, además, debe contar, ¿cierto?, con un conjunto de normas. Ustedes tienen que pensar que hasta para, no sé, hasta para armar algo, viene un conjunto de instrucciones, ¿ya? Y eso tiene que ver, ¿cierto?, con un orden lógico de las cosas, ¿ya? Espero que lo entiendan de esa manera. ¿Ya? Ahora, lo que nosotros nos convoca, obviamente, tiene que ver con el Estado, ¿no? Tiene que ver justamente con este origen del Estado, ¿ya? Como ustedes pueden ver en su presentación, ¿no? Todavía en la número 3, ¿ya? Y nos presenta nuevamente a un viejo conocido, ¿cierto?, del semestre pasado, que era Aristóteles, ¿no? Eh, Ojalá pudieran revisar, ¿no?, la primera hoja, incluso, de este libro de Aristóteles, ¿no?, que es la política, ya finalmente. ¿Ya? Y en la política, lo primero que hace Aristóteles es describir el origen del Estado. ¿Ya? Se los voy a resumir para que, no sé, si les da mucha flojera verlo. Bueno, se los resumo de la siguiente manera. Aristóteles nos plantea que el Estado surge de la siguiente manera. La primera agrupación humana, ¿cierto?, que existe es la familia. ¿Ya? Bien, hasta ahí estamos súper claros. Ya, personas que se aman, ¿cierto? Y que tienen hijos, papá, mamá, hijos.
en un esquema obviamente muy, muy tradicional. Luego, ¿ya? Este conjunto, ¿cierto?, de familias eh, crea una comunidad, crea un pueblo, ¿ya? Y ese es el segundo paso, ¿ya? Aquí hablamos casi de teoría de conjuntos, ¿no? Tenemos primero la familia y en segundo lugar el conjunto de familias, ¿cierto?, que arma una gran comunidad, un pueblo, ¿ya? Y este pueblo, ¿cierto?, luego se une con otros pueblos, ¿ya? Y este tercer paso, este conjunto, ¿cierto?, de pueblos, de ciudades, finalmente da paso a la creación del Estado, ¿ya? Y que es la máxima institución, ¿no? Principalmente por un tema de cantidad de personas, ¿cierto? Y por un tema de lo que se espera también en términos de calidad, ¿no? Lo que se espera justamente del Estado. Entonces ahí están estos tres pasos, ¿no? Familia, pueblo, Estado. Teoría de conjunto. El Estado entonces, ¿qué es? Es un conjunto de pueblos y este pueblo en el fondo es un conjunto de familias. Espero haber sido súper, súper claro con cómo, digamos, lo retrata Aristóteles, ¿no? Ahora, en un cuadro simple, y vamos a pasar inmediatamente a la cuarta diapositiva, en un cuadro bastante simple tenemos que definir lógicamente lo que es el Estado, ¿ya? Luego de esta introducción, entonces pasamos al concepto, ¿cierto?, de Estado. Y luego pasaremos al concepto de nación para poder distinguir, ¿cierto?, cuál es la diferencia entre Estado y nación, ¿ya? En esta cuarta diapositiva dice que el Estado puede definirse entonces como una agrupación humana, ¿cierto? O una agrupación de personas, ¿cierto?, que reside en un territorio determinado por límites preestablecidos por la ley. Se rige por una constitución, la cual otorga soberanía para gobernar su territorio y su objetivo es satisfacer las necesidades básicas de la población. Lo que vamos a hacer es lo siguiente para que esto no se nos complique. ¿Ya? Vamos a hacer un análisis de este concepto, ¿no? Lo primero que se nos dice del Estado es que es una agrupación de personas, es una agrupación humana, ¿ya? O sea, antes que cualquier cosa, antes de cualquier cosa que uno pudiera pensar, ¿no?, del Estado, lo primero que tenemos que establecer es que el Estado es una agrupación humana, muy grande, muy pequeña, muy mediana en número, pero es una agrupación humana. Y el Estado, digamos, somos todos los que pertenecemos a un Estado, ¿ya? Nacionales y extranjeros, ojo, porque tiene que ver con la población, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Primero, agrupación humana, independiente del número, ¿cierto? El Estado somos cada una de las personas que pertenecemos a esta institución. En segundo lugar, dice que reside en un territorio determinado con límites establecidos por la ley, ¿ya? Esto es muy importante, porque efectivamente este conjunto de personas vive en un territorio, ¿cierto?, que la ley establece, ¿cierto? Y los acuerdos internacionales, ¿cierto?, de acuerdo a los acuerdos con los países vecinos, entonces se establece un límite muy claro que está bajo leyes, ¿cierto?, o bajo tratados internacionales con los países vecinos, dependiendo de la ubicación justamente de este Estado. En el caso nuestro, ¿cierto?, tenemos tres países vecinos con los cuales aún, digamos, hay ciertos chispazos, ¿no? Por problemas, ¿cierto?, limítrofes, ¿ya? Pero que se han resuelto de una manera bastante decente, ¿no? Si no es en términos bilaterales, en términos internacionales, ¿ya? Entonces ahí está. Primero, un conjunto de personas, que es la población en total, y segundo, un territorio que está determinado, ¿cierto?, por la ley, por límites, ¿cierto?, preestablecidos, ya sea de manera bilateral con un país vecino o por ciertos tratados o sentencias, digamos, internacionales para medir justamente estos límites, ya sea terrestres, aéreos o marítimos. ¿Bien? En tercer lugar, dice que se rige por una constitución, y esto es fundamental. ¿Ya? Hablábamos de que todas las instituciones humanas, ¿cierto?, deben tener de alguna manera normas, ¿no? En una familia, en amigos, en los pololos, las pololas, ¿cierto? En los trabajos, en las instituciones educativas, bueno, hasta en la micro, en todas partes hay normas, pautas de comportamiento, ¿ya? Bueno, el Estado no iba a ser la excepción, ¿ya? Y la carta fundamental del Estado es la Constitución, ¿ya? ¿Y por qué es la Constitución?
porque para hacerles un esquema, ¿no? Un esquema mental, la Constitución es tremendamente importante, tremendamente importante. Eh, Puesto que desde la Constitución, ¿no? Desde las normas constitucionales, emanan todo el resto de las normas, ¿ya? Eh, si la Constitución dice que nos asegura el derecho a la vida, entonces se tiene que condenar, o todas las leyes que aparezcan a futuro debieran condenar o debieran proteger justamente la vida y condenar, por ejemplo, los homicidios, ¿ya? O los femicidios también, ¿ya? Entonces, todo lo que diga la Constitución, que son las normas fundamentales, si pensamos en un árbol, bueno, estas son las raíces del árbol, ¿ya? No va a surgir nada que no tenga que ver con esas raíces o que no tenga que ver con ese árbol futuro y prontamente. ¿Bien? ¿Ya? Entonces es muy importante porque la Constitución establece, ¿cierto?, las bases, ¿ya? Las bases fundamentales, ¿cierto? Y normativas de nuestra... de todo tipo de normas jurídicas, ¿cierto?, que tenemos en nuestro país. Entonces, ahí está lo tercero. Primero, entonces, población, conjunto de personas. Segundo, el territorio, donde viven. Y tercero, las normas. ¿Cómo nos regimos? ¿Ya? Lo prohibido, ¿cierto? Y lo permitido, ¿ya? Pautas de comportamiento. En cuarto lugar, dice que esta Constitución otorga soberanía para gobernar el territorio. Y esto es sumamente importante porque la Constitución, en el fondo las mismas leyes, van a decidir quiénes gobiernan o quiénes pueden gobernar y quiénes van a ser, en el fondo, gobernados. ¿Ya? Y aquí inmediatamente un concepto para separar, ¿no? Estado y gobierno, ¿ya? El gobierno es transitorio, el gobierno es el cuerpo administrativo, ¿cierto? Es el cuerpo político, en realidad es un cuerpo político que administra el Estado, ¿ya? Y de acuerdo a lo que estime la Constitución, puede ser por un periodo breve de tiempo o por un periodo extenso de tiempo, dependiendo de la forma de gobierno que se tenga, ¿ya? Espero que eso se entienda y que quede bastante claro. Eh, y cuando hablamos de la soberanía, hablamos justamente de este poder válido, legítimo, oficial, que la Constitución otorga, ¿cierto?, a este gobierno, a este conjunto de personas, ¿cierto?, que va a administrar el Estado. ¿Ya? Ahora, este concepto de gobierno justamente eh, puede tener varios matices, ¿no? En el sentido de que obviamente hay un interés político, ¿cierto?, de algún sector, ¿no? Hay un interés político de algún sector que efectivamente quiere hacer gobierno y ahí están todos estos colores políticos que uno puede encontrar, digamos, en este arcoíris de ideologías, ¿no?, que se tienen en todas partes. Se tienen en Chile y, bueno, y en todo el mundo. Y ese es el fin, ¿no?, de un partido político, por ejemplo, llegar al poder, llegar a gobernar ciertamente el Estado, ¿ya? Entonces, la Constitución entrega esta soberanía, entrega este mando, ¿no? Por el tiempo que sea, de acuerdo a lo que diga la ley, soberanía. Soberanía es poder, poder para gobernar el Estado, ¿ya? Y el último punto súper importante, ¿cierto?, es el objetivo que tiene el Estado, ¿ya? Y el objetivo que tiene el Estado es satisfacer las necesidades básicas de la población, ¿ya? De hecho, nuestra Constitución lo dice claramente en el artículo primero, ¿cierto? Que el objetivo del Estado, ¿cierto?, es lograr el bien común. O sea, hemos sido testigos de cómo el gobierno, ¿cierto?, ha tratado de mantener la estabilidad, ¿cierto?, del Estado en este periodo tan crítico, ¿cierto?, de la pandemia y con tantas necesidades, ¿ya? Eh, Cuando hablamos de bien común, justamente hablamos de esta máxima realización, tanto material como espiritual, de quienes vivimos en el Estado, ¿ya? Hay filósofos que dicen que el Estado, ¿cierto?, está para otorgar felicidad, ¿ya? Para eso, ese es el fin último del Estado, entregar felicidad, ¿ya? Entregar tranquilidad, ¿cierto?, a quienes lo gobiernan. Ahora, uno tiene que pensar, claro, ustedes se recordarán el semestre pasado cuando hablábamos de las polis, ¿no?
que hay polis muy pequeñas, ¿cierto? Y que por supuesto no es lo mismo gobernar millones de personas, ¿cierto? A gobernar 120 o máximo 300.000 personas. Ya comprenderán que las proporciones son diferentes y lógicamente el manejo de un menor grupo de personas eh, es mucho más fácil, ¿no? No, perdón, no sé si más fácil, pero creo que es más viable porque a mayor cantidad de personas, lógicamente, mayores son las necesidades. Eso lo tienen bastante claro, ¿ya? Entonces, ahí están estos 5 elementos, ¿ya? Los volvemos a repetir. La población, el territorio, la constitución, la soberanía y finalmente el objetivo que es el bien común o simplemente satisfacer las necesidades básicas de la población. ¿Ya? Espero haber sido claro con el Estado. Vamos a pasar a la otra diapositiva, ¿cierto? Que nos va a hablar de la nación, ¿ya? Y aquí, por favor, no confundirse. Voy a ser muy metódico para explicar el concepto de nación, ¿ya? Dice que la nación puede definirse como una agrupación de personas que residen en un territorio determinado por límites naturales, ¿ya? Geográficos. Esta agrupación posee características culturales homogéneas, por lo general originarias, y sus normas sociales se transmiten de generación en generación por derecho consuetudinario. Bien, vamos a explicar, porque este es el concepto formal de lo que es nación, ¿ya? Eh, y además vamos a explicar cómo se entiende el concepto de nación también en lo que es nuestra constitución y nuestro lenguaje universal, ¿no? Dice que, primero, vamos a hacer el mismo análisis, ¿no?, que hicimos con el Estado. Primero, la nación dice que es una agrupación de personas. O sea, aquí hay una coincidencia. Estado y nación tienen conjuntos de personas. Y en ese sentido no hay, eh, no hay mayor diferencia. Aquí es lo único, yo diría que lo único que tienen muy parecido e igual, ¿ya? Ambas son conjuntos, ¿cierto?, de personas, ¿ya? Un vasto grupo de personas, ¿ya? Y aquí viene el segundo lugar. Desde el segundo lugar las cosas empiezan a cambiar. Porque acá dice que viven en un territorio determinado por límites naturales. En cambio, en el Estado, ¿cierto? Tenían límites determinados por la ley. Había una constitución, ¿no? Pero acá no. Acá no hay un territorio que esté determinado por acuerdo internacional, por ley. No. Es por límites naturales. ¿Ya? Chile es un Estado, pero si nosotros empezamos inmediatamente, se empiezan a desviar los caminos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué conjunto de personas vive en un territorio determinado por límites naturales? Tendríamos que pensar, por ejemplo, en los pueblos prehispánicos, en el pueblo mapuche, por ejemplo, en todo el pueblo araucano, picunche, mapuche, ¿cierto? Y huilliche, que habitaba, lógicamente, entre ya el río Concagua con los picunches, ¿cierto? Y el seno de Reloncaví, ¿cierto? En Puerto Montt con el pueblo Huilliche, ¿ya? Y esos son límites naturales, ¿no? Y de cordillera a mar, ¿ya? En cambio en nuestro país no se puede definir de esa manera, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un Estado, pero una nación no. Y aquí viene justamente la tercera característica que nos determina justamente lo que estamos hablando. Dice que esta agrupación posee características culturales homogéneas. ¿Qué significa homogéneo? Que poseen una misma cultura. Por lo tanto, cuando hablamos de los mapuches, por ejemplo, del pueblo mapuche, estamos súper bien, porque tienen una cultura en común. En cambio, ¿cómo es nuestra cultura chilena? ¿Ya? ¿Cómo la concebimos? Muy heterogénea. ¿Ya? Hay de todo, hay clases sociales, hay gustos, tendencias, todo distinto. ¿Ya? Pero en una nación no. En una nación son o comparten, ¿cierto?, la misma cultura, el mismo lenguaje, la misma forma de vestir, la misma comida, etcétera. ¿Ya? ¿Ya? Entonces por eso dice este concepto que por lo general, ¿cierto?, hablamos de culturas originarias. ¿Ya? Entonces, acá ahora si lo queremos trasladar, ¿cierto?, a una esfera internacional, tenemos, por ejemplo, el pueblo palestino, ¿no? Que si bien tiene cultura árabe, jamás construyó un Estado, ¿ya? Hasta que les pusieron, digamos, a Israel, digamos, sus tierras, y ahí se producen los conflictos que conocemos todos propiamente tal.
Los mismos israelitas po, fueron una nación antes de convertirse en un Estado. No así los palestinos, que siempre han sido una nación, ya perteneciente a la cultura árabe, pero sin constituir un Estado. El pueblo de Israel, ya que estaba, digamos, con una característica homogénea religiosa muy, muy potente, no tenían un Estado, pero los convirtieron en Estado, ¿no? Ahí pasaron de nación justamente a Estado, ¿ya? La última característica ya del concepto de nación justamente tiene que ver con estas normas, ya normas sociales, ¿cierto? Normas culturales que se transmiten de generación de generación en generación y no tienen un derecho escrito, sino que un derecho consuetudinario. Espero que se acuerden, derecho consuetudinario, derecho no escrito y que se transmite de generación en generación, ¿ya? Ahora, con todo lo que yo les acabo de decir, ustedes me podrán decir, bueno, profe, entonces la nación prácticamente se remite a pueblos originarios. Claro, y yo les contesto que sí, en términos teóricos, una nación tiene que ver justamente con una agrupación originaria, ¿cierto? Y que puede o no constituir un Estado posteriormente. ¿Ya? Quiero dejar súper en claro estos puntos porque luego lo que tenemos justamente es que el concepto de nación, el concepto cívico de nación, porque este es un concepto muy teórico el que les acabo de dar a entender, cómo nuestra constitución o cómo otros estados tratan el concepto de nación es muy, muy distinto. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque se habla de nación, ¿ya? Y aquí voy a dar una pequeña explicación, ¿no? A ver, espero que se recuerden que en el concepto de Estado, ¿ya? Yo les había hablado que el Estado lo primero que era, ¿cierto? Era un conjunto de personas, ¿ya? Y que ese conjunto de personas que habita un Estado recibe el nombre de población, ¿cierto? Ya. Pero esa población en general no necesariamente participa, ¿ya? No necesariamente participa eh, de la actividad política. Entonces, este conjunto de población se reduce, ¿cierto?, a otro concepto, ¿ya?, de aquellas personas que sí participan de la vida política, que la Constitución entrega los requisitos, como el caso chileno, el artículo 13, de quiénes son y quiénes no son ciudadanos. Entonces ahí se reduce, ¿no? De los 19 millones que nosotros podamos ser, por ejemplo, hoy en Chile, es muy probable que solamente unos 8 millones cumplan con estos requisitos, ¿cierto?, para participar de la vida ciudadana. Y cuando les digo cumplen con los requisitos es porque pueden justamente ser autoridades públicas, pueden ir a sufragar, etcétera. Y este subconjunto, ¿cierto?, de población es denominado pueblo, ¿ya? Pueblo es aquel conjunto de personas entonces que tiene justamente, ¿ya?, estas condiciones para participar de la vida política, ¿ya? Y que tiene que ver con nación. Justamente eso. El concepto de nación está asociado a pueblo, ¿ya? Es decir, a este conjunto de personas que son sumamente comprometidas y representativas del Estado, ¿ya? Yo espero que este puntito haya quedado súper claro. Población, pueblo. Y el sinónimo de pueblo, ¿cierto? Que está en este lenguaje jurídico, cívico, y que uno puede encontrar incluso en otros países, cuando se habla de la nación, ¿cierto? Se habla justamente de las personas que son responsables de los destinos de la nación, ¿ya? Porque en el fondo el pueblo, ¿cierto? El pueblo o nación, ¿ya? Pueblo o nación ahora, en este lenguaje cívico, es el responsable de elegir las autoridades, ¿cierto?, que nos gobiernan en una república, por ejemplo, ¿ya? Y por eso es sumamente importante este concepto, ¿ya? Entonces, lo que yo les enseñé en esta comparación de Estado-Nación, obviamente son conceptos teóricos, ¿ya? Sin embargo, hago como otro acápite, ¿no? Un punto número 2. Nación, sinónimo de pueblo. Es decir, las personas que son responsables de los destinos del Estado al elegir autoridades y oficializar y legitimar su poder, ¿cierto? Su soberanía, ¿ya? Como gobierno. ¿Bien? Bien, primero ancla. Próxima clase vamos a comenzar entonces el recorrido de esta teoría, digamos, del Estado, ¿ya?
a partir de, o desde el mundo antiguo, vamos a ver algunas ideas de Grecia, ¿cierto? De Roma en adelante. Vamos a tratar de hacer como una especie de línea de tiempo. Así que espero haber sido claro. Esta sesión equivale justamente a lo que nosotros analizamos o vemos el día lunes, y que nos vemos el día jueves. ¿Ya? Y ahí podemos conversar un poco de todo lo que hemos avanzado, digamos, en esta presentación. Que tengan muy buen día, cuídense mucho y estamos en contacto. Cuídense mucho.